¿Qué tal amigos? Continuando con el tutorial sobre el desarrollo de la validación práctica de la metodología de costos ABC en el sector público, hoy toca tratar el tema o capítulo 4 que está relacionado con la identificación y distribución de los recursos por centro de costos. No obstante, vale recalcar que este caso práctico está desarrollado en función a los pilotos que la Dirección General de Contabilidad Pública ha venido desarrollando sobre la contabilidad de costos y específicamente sobre el desarrollo práctico de la metodología de costos basada en actividades en los sectores que ha elegido como pilotos de implementación. Bien, vamos al primer punto, es la identificación. ¿De dónde se sacan la fuente o cuál es la fuente base de los recursos que se va a tomar o que se han tomado para fines del piloto de implementación? Entonces, el principal recurso o la fuente base es el estado de gestión, lo cual refleja la operatividad de la entidad. También hay que recalcarles que en el Estado, en el sector público, en las entidades del sector público en general, existen 4 estados financieros, ¿no? Digamos que son fuente base financiera que reportan cada entidad. Es el estado de situación financiera, el estado de gestión, el estado de cambio de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Para fines de la contabilidad de costos, piloto de implementación, valga la aclaración, se está tomando el estado de gestión o EF2. Este es para fines de tomar la información para el piloto. Ojo, también recalcarle que esto, como bien menciono, es piloto. Es un desarrollo que se está haciendo, que la DGCP está testeando para validar la metodología que va a implementar. Es decir, se está haciendo en Excel de manera práctica, no está en los sistemas de información. Ya cuando esto se implemente a nivel de sistemas de información administrativa, ya va a haber un estado de costos, ¿no? Unas cuentas contables propias de costos. Para efectos del piloto, la fuente base es el estado de gestión, debido a que refleja las operaciones de la entidad durante un periodo determinado, ¿no? El estado de gestión es equivalente al estado de resultados. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver a través de un esquema cómo estos recursos se van a tener en cuenta para el desarrollo de los pilotos. Por ejemplo, el estado de gestión, ya mencionamos que este es el estado financiero base. Este estado de gestión o F2 tiene 2 reportes base, fuentes, que es el detalle del F2 y el análisis de cuentas. El estado de gestión, las cuentas están a nivel generales, mientras que en el detalle del F2 viene el desglose de las cuentas del estado de gestión y en el análisis de cuenta viene el detalle de análisis de cada una de las cuentas del detalle del F2. Es decir, este es general, digamos, semi-general y este es más específico. Estos reportes son proporcionados por la oficina de contabilidad o en otras entidades por el equipo contable que forman parte de la oficina de economía. A su vez, el análisis de cuenta requiere de qué? ¿De qué cuenta? Del gasto de personal, de bienes y servicios, de las estimaciones y provisiones y otros gastos. Cabe precisar que también de las estimaciones y provisiones y otros gastos vamos a seleccionar las cuentas contables que están relacionados con la operatividad de la entidad. En general, partimos del estado de gestión. Del estado de gestión vamos a analizar qué cuentas se está tomando para efectos del costeo y también a nivel de detalle qué cuentas también se van a tomar para efectos del costeo. Los reportes mencionados como personal, bienes y servicios, estimaciones y provisiones y otros gastos son proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos y Abastecimiento o quien haga sus veces en otras entidades. Bien, a manera de ejemplo vamos a ver un estado de gestión, ¿no?, en el sector público, cómo es el reporte. Entonces aquí le mostramos el estado de gestión. ¿Qué cuentas van a ser base? Los ingresos no se toman en cuenta para efectos del piloto, del desarrollo del piloto, sino aquellas cuentas, como mencioné, que están relacionados en su mayoría con las transacciones o hechos económicos de la entidad.
o de cada entidad pública, ¿no? Que vamos a analizar, y la cuenta a tomar en cuenta es gastos en bienes y servicios, gasto de personal, clave. Los gastos de pensiones prestadas y asistencia social no son consideradas, al igual que las transferencias, al igual que las donaciones y transferencias otorgadas, y traspasos no se están considerando como las cuentas para efectos del costeo, debido a que por lo general no están relacionados o no son consecuencias de los mismos hechos económicos que realiza, en este caso, las entidades públicas. Las estimaciones y provisiones del ejercicio, sí, dentro de esta cuenta están la depreciación y amortización de los activos. Y otros gastos también, lo cual se encuentran los gastos de bienes no depreciables. Entonces, a simple vista y a manera de resumen, podemos ver que no todas las cuentas del estado de gestión, me refiero a esto, son costeables, o sea, no todos son tomados en cuenta para efectos del piloto, como tomar para los recursos que vamos a asignar, en este caso bajo la metodología del costeo ABC, hacia las actividades y por ende hacia los bienes o servicios. Entonces, este es un primer análisis preliminar. Se selecciona solamente aquellas cuentas contables que están relacionadas con la operatividad. Ojo, también a recalcar que estos estados financieros, para trabajarlos o para que la DGCP lo trabaje con los pilotos, han tenido que ser estados financieros cerrados, ¿sí? Y auditados. Siguiente, vemos el detalle del F2. El detalle del F2, como le mencioné, es el desglose de cada una de estas cuentas que son de manera general. Por ejemplo, el gasto en bienes y servicios por un importe que se gastó de 51.779.000. Ya, vamos a ver esto en el F2, lo mismo, ¿no? Pero a nivel de cuentas, ¿no? El desglose a nivel de cuentas de este gasto. El monto es 51.779.000. ¿Se dan cuenta? El detalle del F2 tiene que ser el desglose de la cuenta general que está en el estado de gestión. Al igual que personal, ¿sí? Con sus respectivas cuentas contables, sus respectivos importes, al igual que las estimaciones y provisiones del ejercicio, con una sola particularidad, que dentro de las estimaciones y provisiones del ejercicio no se toman todas las cuentas, sino que, como dije en el slide anterior, aquellas cuentas que están relacionadas con la operatividad. Estas dos primeras cuentas están relacionadas con la infraestructura, con la depreciación del inmueble, del local propio o locales alquilados, mientras que los vehículos están relacionados con las movilidades que utilizan o que de una u otra manera se benefician los centros de costos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer las ambulancias en caso del sector salud, ¿no? O de los hospitales, ¿no? Que son importantes considerar la depreciación de las ambulancias. Maquinaria y equipo inmobiliarios, también están acá los equipos de cómputo, las impresoras, las fotocopiadoras multifuncionales, si hablamos en el sector salud o un hospital, los equipos médicos, etcétera. La depreciación de todo ello también se considera dentro de esta cuenta contable. Y por último, los activos intangibles que están relacionados a la amortización de los activos, ¿no? De los softwares que se utilizan. Por ejemplo, podría ser un software médico, por ejemplo, ¿no? En uno de los hospitales que han adquirido. Por lo tanto, este consumo o este desgaste de dicho activo intangible también se va a asignar o se considera o forma parte dentro de los procesos operativos que realiza la entidad. Mientras que las cuentas por cobrar laborales y otras no, son provisiones por sentencias judiciales, que por lo general no están relacionados con la operatividad de la entidad. Por último, otros gastos. Al igual que la cuenta anterior, solamente vamos a tomar la cuenta de bienes no depreciables, ¿no? Y acá una nota, ¿no? Para considerar un bien no depreciable, tiene que ser menor o igual a un cuarto de la OIT al momento de su adquisición u obtención. Por ejemplo, la OIT en el 2025 es 5.300
5.350.5, la cuarta parte es 1.337. Es decir, si yo compro un equipo igual o menor a este valor, va a ser considerado como bienes no depreciables. Si bien no es significativo esta cuenta, pero igual es relevante que sea tomado en cuenta porque se encuentra dentro de esta cuenta van a haber bienes que sí están relacionados con la operatividad o las transacciones o hechos económicos de las entidades. Bien, por último vamos a tener el detalle más específico que son los análisis de cuenta, es decir, el desagregado de la cuenta de detalle del F2. Por ejemplo, aquí vimos el desagregado del estado de gestión, bienes y servicios. Y una de las cuentas es alimentos y bebidas para consumo humano, por ejemplo, por un importe de 48.668. Eso lo vamos a visualizar, el detalle de eso, en el análisis de cuenta. Por ejemplo, acá, ¿no? Alimentos y bebidas para consumo humano, la cuenta contable, y el monto es 48.668.96. Entonces, esta información del análisis de cuenta muestra el detalle. Y dentro de este dicho análisis vamos a tener reportes. En caso de los que no están sombreados, son aquellos reportes de este bien que han salido por almacén a través de las de cosas. Mientras que lo de color verde son bienes que se han adquirido por caja chica y que están plasmados acá a través de la rendición de dichas cajas. Entonces, por lo tanto, dentro de un análisis de cuenta vamos a tener los movimientos que han tenido los bienes a nivel de almacén hacia los centros de costos, y también vamos a tener algunos bienes que han sido comprados por caja chica. Y también vamos a tener no solamente eso, ¿no? Hablando en términos más generales, y también algunos ajustes que se han hecho acá de las cuentas, sea por reclasificación, ajustes, devoluciones, entre otros. Entonces vemos que estos instrumentos, el estado de gestión y el detalle del F2 complementado con el análisis de cuentas son la fuente financiera base, inicio necesario para entrar al desarrollo de la metodología de costos basado en actividades, ¿no? Es la fuente de información de los recursos principalmente. Bien, un paso 2, vamos a ver la conciliación. Antes, estos pasos previos son, o análisis previos son antes de entrar ya a distribuir las cuentas o los recursos a los centros de costos. Entonces, primeramente, ya sé, la fuente de base de información es el estado de gestión, el detalle de F2 y los análisis de cuenta. Siguiente vendría la conciliación, que no es más que conciliar o comparar el valor de los reportes financieros del detalle de F2 con los reportes proporcionados por las áreas operativas encargadas de procesar y brindar la información. Por ejemplo, a lo que es bienes y servicios, el reporte financiero está el análisis de cuenta de cada uno de ellos versus lo que vamos a requerir al área de abastecimiento, ¿no? Porque ellos son los que manejan esta información, la adquisición de bienes, la distribución de las mismas a nivel de centro de costos, al igual que los servicios. Entonces, aquí vamos a hacer una comparabilidad entre ambas informaciones. ¿Por qué? El primero, el reporte financiero nos brinda a nivel de cuentas contables, mientras que el reporte de las áreas operativas, en teoría, debería, o por lo general, nos debe brindar a nivel de centro de costos. Porque acá lo que necesitamos, para efectos de la metodología, es tener los recursos distribuidos por centro de costos. Entonces, asumiendo que el área de abastecimiento nos da los bienes y servicios, entonces vamos a comparar ese reporte que se nos solicita. Entonces, de haber diferencias, ojo, las diferencias no necesariamente significa que estén mal, sino que, como mencioné, pueden ser, en caso de bienes, porque se han comprado por caja chica y no va a estar reflejado en abastecimiento, sino en la rendición de cada una de las cajas. Entonces, sustentar. También pueden ser en el caso de bienes, ¿por qué? Porque hay reclasificación de las cuentas o ajustes por algunas diferencias.
igual van a haber diferentes. Entonces, la diferencia no significa que estén mal un reporte o otro, sino que es sustentarlo, porque son diferentes fuentes. Uno es la primera fuente financiero y otro es la fuente del área que maneja esta información. Entonces, ambas informaciones puede que no coincidan, no porque estén mal, sino por las cosas que ya les comenté, que algunos bienes han sido comprados por caja chica, algunas diferencias por ajustes contables, por reclasificación de las cuentas, etcétera. Personal. Esta información sí o sí lo brinda el área de recursos humanos, ¿no? Principalmente el que elabora en todas las planillas. Al igual ahí, hacer un comparativo y si existieran algunas diferencias, sustentarlas, ¿no? Las estimaciones y provisiones del ejercicio también lo maneja abastecimiento a través del área de control patrimonial. Aquí me estoy refiriendo solamente a aquellas cuentas que están relacionadas con la depreciación y amortización de los activos. Aquí lo que se pide es al área de control patrimonial es la relación de inventario de bienes que ha hecho en el periodo, ¿no? Para tener de esta manera mapeado el número de equipos, su depreciación, precio de mercado y la vida útil también de este activo. Igual, si hay diferencias, hay que sustentarlo. Y otros gastos, ¿no? Aquí también, como son bienes no depreciables, cuyo a la fecha de adquisición sea menor o igual a un cuarto de la UIT, entonces ellos también, al ser bienes, también van a ser salidos a través de las cosas, lo cual también me brinda la información en el área de abastecimiento. Como podemos ver que la mayor parte de la información recae sobre la oficina o área de abastecimiento o quien haga sus veces, como se denomina en otras entidades públicas, mientras que el gasto de personal sí es netamente de la oficina de recursos humanos. Entonces, esa es la fase de conciliar, ¿no? Entre el reporte financiero que yo ya tengo versus la información que yo requiero o me reportan las áreas operativas encargadas de procesar cada una de estas informaciones según su competencia. La diferencia de existir se sustenta de manera precisa y breve. Vamos a ver un ejemplo de cómo se concilió, por ejemplo, los bienes, ¿no? O la cuenta de bienes. Vamos a ver, es un ejemplo. ¿Sí? Que pueden haber muchos y también van a variar de acuerdo a la realidad de cada entidad, ¿no? Lo que acá plasmo no pretendo que este sea un estándar en todas las entidades, no, pueden variar. No será lo mismo estos ajustes o estas diferencias que existen quizás en un ministerio que en una unidad ejecutora más específica de un hospital o de una UGEL en caso del sector de educación o en caso de una comisaría, en caso del sector interior, de defensa, etcétera, ¿no? Entonces va a depender de la complejidad y de los hechos económicos que registra cada entidad de acuerdo a su complejidad, a su tamaño. Bien, vamos a ver acá tenemos un análisis de la cuenta de bienes, por ejemplo, ¿no? Una forma de conciliar, un ejemplo de cómo conciliar. Tengo acá el F2, este reporte de los análisis de cuenta, o lo tengo del detalle del F2. Ya tengo estos valores. ¿Contra quién voy a comparar? Contra, en caso de bienes, lo que yo lo tengo, este reporte, o que me proporciona abastecimiento, es a nivel de centro de costos y es a través de las P cosas. Ellos me proporcionan esta información. Si yo lo que agarro, hago un cuadro comparativo. Entonces digo, ¿no? Según el F2, esta cuenta gastó 163.914.89. Y según el SIGA, yo tengo 145.082.99. Ok, hay una diferencia. Como repetí, esa diferencia no significa que esté mal. Entonces, ya buscando más información, este detalle, resulta que estas diferencias son porque se han comprado bienes de alimentos y bebidas por caja chica, por ese importe. Entonces lo voy sustentando, ¿sí? Siguiente, combustibles y carburantes. Hay una diferencia de 17.568 por caja chica y 41.43 por la rebaja. Igual, libros, diarios, revistas y otros bienes no vinculados a enseñanza. Hay una diferencia de 1.460. Es debido a que se ha comprado por caja chica. ¿Se dan cuenta? La diferencia y el sustento. Entonces, una vez que ya tenga la información conciliada, en este caso de bienes, lo mismo pasa para servicios, para las planillas, para las estimaciones y provisiones y otros gastos, ya procedo a asignarlos por centro de costos. Veamos distribución de los recursos por centro de costos. Vamos a empezar
por bienes. Entonces, bienes, como le dije, esta información me reporta el SIGA a través de la PCostos por centro de costos. Entonces, yo descargo la información a nivel del SIGA o me lo proporciona abastecimiento. Y aquí también quiero hacer un comentario, una aclaración, una sugerencia, ¿no? A veces lo que se pide la información a las áreas operativas vía documento, te lo dan, o si te lo dan de repente no es como lo que quieres, por más que tú lo especifiques, o también demora o toma tiempo en brindarte esta información. Y hasta ahí uno no puede avanzar. Entonces, para aquellos que trabajan esta información, es necesario o sugerible que su área, en este caso, si trabajan en contabilidad, requerir el permiso para que se instalen el módulo del CIA y SIGA, ¿no? A nivel administrativo, ¿con qué finalidad? Con fines informativos. ¿Para qué? Para que una vez que ya tengas tu clave y tu acceso, uno mismo pueda descargar esta información sin la necesidad de requerirla, ¿no? Lógico que sí te puedes reunir con el encargado o los responsables de ver los suministros de bienes para validar o para mayor explicación en caso que exista alguna diferencia en las informaciones. Pero sí, si tienes el módulo del SIGA, puedes descargar esta información. Entonces, descargas, tomas los ítems más relevantes de las cosas que ya están descargados en Excel, que se ha sacado del SIGA, por decir el nombre de ítem, la abreviatura, la cantidad de pedido, precio unitario, el valor total y el clasificador, ¿no? Como vemos, en el nombre del ítem me viene todo el detalle de los bienes que se ha comprado, ¿no? Y el nombre de la pendencia me vienen los centros de costos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que no sé. Yo necesito esta información, pero por centro de costos. Entonces ya lo voy obteniendo. Bueno, si quiero la cantidad, el precio unitario, el valor total y el clasificador. El SIGA que te reporta la información de las cosas no me vota por cuenta contable, pero sí a nivel de clasificador. Entonces es sugerible que se haga una matriz de equivalencias de clasificador con cuentas contables. Luego, a través de una fórmula en Excel con el buscar B, jalamos esta información y nos arrojan las cuentas contables de esa matriz de equivalencias que se ha generado. Yo, por lo tanto, ya tengo el nombre del ítem, el centro de costo, la cuenta contable que me interesa, distribuido por centro de costo. Entonces, una vez hecha esta información, ya puedo a través de Excel, tablas dinámicas, tener la información por centros de costo, ¿no? Y aquí recalco esto, nota, ¿no? Para poder enlazar la información de los bienes lápicos con las cuentas contables es necesario tener un cuadro de equivalencias de los clasificadores con las cuentas contables, lo que le mencionaba, ¿no? Y con una fórmula buscar B tenemos, y el clasificador tenemos las cuentas contables, ¿no? Tenemos la data de las cosas a nivel de detalle, centro de costo y a nivel de cuentas contables. Una vez hecho esto, como les comenté, a través de tablas dinámicas, ya cualquiera podemos tener la información que nos interesa, ¿no? De los bienes por centro de costo. A manera de ejemplo de esta casuística práctico, estamos poniendo acá algunos centros de costos de dos direcciones generales. No estamos poniendo todo, ¿no? Toda la integridad. Ya ustedes que están interesados en ese tema, quieren tener los bienes de toda su entidad o de toda la unidad ejecutora, ya tendrían que ponerlo o denominarlo todas las oficinas que están o que forman parte de su entidad, ¿no? Para este ejemplo, para que sea práctico, solamente he puesto dos direcciones generales y sus respectivas oficinas de línea, ¿no? Como centro de costos. Y por este lado tenemos las cuentas contables, ¿no? Todas las cuentas contables. Hasta el último, ¿no? Que pueden tener, una entidad puede tener 10, 20, 30, no lo sabemos, de acuerdo a la complejidad. Y esta información, como digo, ¿de dónde lo sacamos? Las cuentas contables nos bota del detalle del F2 y los centros de costos sacamos del organigrama. Y esta información hemos procesado con el SIGA, ¿no? Con algunos ajustes de las equivalencias entre clasificador con las cuentas contables. Entonces ya tenemos la información de bienes distribuido por centro de costo y por cuenta contable. Aquí quiero hacer mención a una nota. El resultado final es el consolidado de los gastos de bienes por centro de costo, elaborado en Excel, más no de manera automática, ¿no? Efectivamente, todo este proceso, de repente el quien vea, no vaya a pensar que es de manera automática, ¿no? Esto se ha hecho trabajando con bases de datos y en Excel. Por ahora,
en este piloto no se tiene esta información de manera automatizada. Eso es lo que se pretende con esto en un futuro, ¿no? De tener la contabilidad de costos y dependiendo y de la validación de la metodología que implemente la DGCP en todas las entidades públicas ya sea pues automatizada. Justamente estamos en ese inicio, ¿no? Mapeando, la DGCP está mapeando todas estas lecciones aprendidas con las informaciones reales de las entidades pilotos. Siguiente, gastos de servicio. Aquí vamos a hacer dos tipos de aclaraciones, ¿no? El servicio de consumo específico, ¿no? Van a ser aquellos servicios que se asignen de manera directa a cada uno del centro de costos. Para el caso del gasto de servicios, igualito, vamos a partir del detalle del F2 y también del análisis de cuenta. Pero aquí también algo que te quiero aclarar, ¿no? El análisis de cuenta, este es un formato, por ejemplo, a manera de ejemplo, que no quiere decir que todas las entidades analicen con este formato su análisis de cuenta. No. En este caso estamos considerando la fecha, CIAF, número de documentos, detalle, clasificador, proveedor, el importe de cada uno de los servicios que componen este análisis de cuenta. Entonces, para fines de tener estos recursos de servicios por centros de costos, a diferencia, pueden que algunas entidades lo tengan de manera automatizada o tengan un software privado que ha adquirido la entidad y pueden tener esta información por centro de costo, bestial. Pero para el caso que no lo tengan, ¿cómo tenerlo por centro de costo? Es teniendo la información del CIAF o número de documento, o en otros casos orden de servicio, y el clasificador, de repente a través del uso del sistema del CIAF administrativo, o también del mismo SIGA, que maneja los servicios, mapear y distribuirlo por centros de costos. Otra opción es, a través del número de CIAF o número de expediente, entrar al CIAF administrativo y sacar la orden de compra, en este caso la orden de servicio, y dentro de la orden de servicio ver el detalle a qué centro de costo ha sido asignado. Entonces, por lo tanto, ¿no? El servicio de consumo específico es aquellos servicios que yo, al ver el análisis de cuenta y a través de los códigos del número de CIAF o clasificador, voy a obtener o voy a poder buscar a qué centro de costos pertenece. ¿Sí? Entonces, los gastos de servicio y consumo específico, para concluir, son aquellos gastos de servicios que se pueden asignar de manera directa a cada uno de los centros de costos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Sistema integrado de gestión, subunidad de usuario del usuario, subunidad de planeamiento, subunidad de presupuesto, que son centros de costo de una entidad X. Siguiente, tenemos el servicio de consumo general. Aquí sí vamos a definirlo a este servicio, a diferencia del anterior, que es específico, que no solamente beneficia a un centro de costos, sino a uno o más centros de costos. En este caso, tenemos que utilizar un inductor de reparto, ¿no? Por ejemplo, aquí he mapeado algunos ejemplos y vamos a proceder a evidenciarlo. El servicio de seguridad y vigilancia, por cierto, ¿no? Este servicio no es de uso específico de un centro de costos. Pasa que también hay veces, quiero recalcar aquí, ¿no? Estos servicios generales a veces toditito se centraliza o se le asigna al servicio de abastecimiento, ¿no? Entonces uno se pone a preguntar, ya tengo acá, esto está en... No, porque este servicio de seguridad y vigilancia no solamente beneficia abastecimiento, beneficia a todas las áreas, a todas las unidades orgánicas de una entidad. Por lo tanto, es un servicio de uso común. Entonces, eso tiene que ser repartido a través de un inductor. Esto se va mapeando con la información para la contabilidad de costos. No es que la entidad tenga un inductor ya establecido. No, todavía no, salvo que me equivoque, otras veces tengan esto ya distribuido por centros de costos. Pero como en la entidad no lo tiene, entonces es necesario asignarlo como una base de asignación. El inductor, digamos, potencial, el óptimo, podría ser el número de personas de seguridad o metraje. Inductor potencial por mejorar podría ser, pero en la entidad, en la mayoría de las entidades no se cuenta con ese inductor o con esa información. Entonces, un inductor más o menos razonable para poder asignar sería el número de personas. Igual el servicio de limpieza e higiene, ¿no? También número de personas,
¿Qué más? El servicio de energía eléctrica, por decir, ¿no? Aquí un inductor potencial sería el número de equipos eléctricos o el número de watts, pero no se tiene eso. Y sería el número de personas para poder asignarlo por cada uno. Entonces, cualquiera de los inductores que tenga, hay que elegir aquí no el mejor inductor. Eso es lo ideal que se debería tener en las entidades públicas. Pero si no, con la información disponible que se cuenta, tomar un inductor que más o menos podría asociarme esa causa-efecto entre el inductor y el recurso que se va a repartir. Entonces, este es un tema nuevo y débil en todas las entidades públicas, ¿no? Que no tenemos sistematizados los inductores o los drivers. Pero si algunas entidades lo tienen, pueden utilizar ese inductor. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que la asignación del gasto de servicio a los centros de costos, partimos del análisis de cuenta, con la información del análisis de cuenta, ya sea el número del CIAF o el número de expediente, buscamos en el CIAF administrativo y en el SIGA a qué centro de costos pertenece y lo asignamos uno por uno. Pero si es que hay entidades que tienen un software que puede darte toda esa información de manera automatizada, genial, pueden trabajar con ello, ¿no? Pero los servicios de consumo específico son aquellos que sí se asignan a los centros de costos de manera directa, mientras que los servicios de consumo general no, porque benefician a más de un centro de costo, por lo cual se tienen que utilizar los inductores o cost drivers, o también denominados como base de asignación. Ejemplo, una vez hecho todos esos pasos previos, ya distribuidos los servicios específicos a los centros de costos y los servicios de consumo o de beneficio general a todos los centros de costos a través de un inductor, ya tenemos el consolidado, ¿no? El resultado, que necesitamos los recursos por centro de costos, mantenemos estos centros de costos como ejemplo para la casuística, y las cuentas contables, ¿no? De los gastos de servicios. Siguiente, gasto de personal. Similar, ¿no? Como dije, la información antes de distribuir tiene que ser una información ya conciliada entre los reportes financieros y lo que me brindan la área operativa. En este caso, personal, 100% que nos brinda son las planillas, son la oficina de personal o recursos humanos o quien las veces haga en las entidades que se dominan. Entonces, aquí igual las diferencias, como dije, se sustentan y algunas diferencias, al ver que no se tiene el detalle por centros de costos, hay que utilizar una base de asignación, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo, el personal administrativo nombrado, régimen público, ¿okay? Hay una diferencia de 1.943.000 y aquí, ¿a qué se debe? Explico la diferencia. Por ajustes no controlados, ¿no? Devolución al tesoro público, que es parte de la naturaleza de esta cuenta, y horas dejadas laboral sujetas a contención y desvinculación del personal. Esto es por el tema de la pandemia, si no me equivoco, ¿no? Son las provisiones de las horas que han habido. Pero estos han sido reportados a través de notas de contabilidad. Si yo no tengo estas horas mapeadas por cada trabajador o por centro de costo, o es compleja obtenerlo, sería bueno distribuirlo con una base de asignación. En este caso, el inductor sería la planilla, el importe de la planilla de esto distribuido por centro de costo, lo podría prorratear o distribuir a cada uno de los centros de costo. Es decir, el peso relativo de esta misma planilla podría ser una base de asignación de esta diferencia a cada uno de los centros de costos. Vuelvo a repetir, si es que lo tienen detallado a nivel de centro de costos, genial, no utilizo ninguna base de asignación, ¿sí? Y en otros van a ver que no hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí no hubo diferencia, no hay problema. Está apto para ser distribuido ya por centro de costos. Bien, una vez hecho ese análisis, ya tenemos las cuentas contables que están denominadas en esta parte y distribuido por centros de costos. Entonces ya tenemos la información del gasto de las planillas de manera práctica a través de este ejemplo muy significativo, distribuido por la cuenta contable que uno necesita. Entonces vuelvo a repetir, este resultado no es automático. Entonces hay que trabajar con las informaciones que nos brindan las áreas operativas en una base de datos de Excel. Bien, continuamos. Las estimaciones y provisiones de ejercicio, ¿sí? Solamente tomamos las cuentas que están relacionadas a
la operatividad de la entidad, igualito, importe la conciliación, el F2, siga patrimonio o análisis de cuenta, que nos brindan hacer la diferencia y esa diferencia sustentarlo y al no tener el detalle a qué centro de costos se podría asignarlo, utilizar una base de asignación según corresponde. Una vez hecho esto, tenemos el resultado, ¿no? A nivel de centro de costos y por cuenta contable, la distribución de la cuenta de las estimaciones y provisiones. Entonces podemos ir viendo, dándonos cuenta cómo poco a poco ya vamos distribuyendo los recursos tomados del estado de gestión en base a los centros de costos o por centro de costos. Por último, otros gastos, ¿no? Fuente de información base para poder distribuir por centro de costos. Esta cuenta es análisis de cuenta, las PCOSAS y el CIAF. Ejemplo, vamos a ver que estos bienes no depreciables no necesariamente tienen todos los centros de costos, ¿no? Para este ejemplo solamente fueron consumidos los centros de costos que pertenecen a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Y que contiene estos, ¿qué bienes, no? Silla giratoria de metal, lector de grabador de tarjeta inteligente, escritorio de melamina, pizarra acrílica, disco duro externo, etcétera, 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 ¿no? Son aquellos bienes no depreciables que de una u otra manera utilizan los centros de costos, ¿no? Por lo tanto, se distribuye. Ojo, no todos los bienes tienen que ser distribuidos necesariamente a todos los centros de costos. Eso hay que recalcar. Entonces, en este caso, otros gastos solamente se ha gastado, por ejemplo, a un solo centro de costos. Okay. Entonces, no es que todos, cada ítem de la cuenta contable significa que todos los centros de costos son consumidos. No necesariamente. Al igual que los inductores. Energía eléctrica sí beneficia a todos los centros de costos, pero van a haber otros servicios que no necesariamente benefician al 100% de los centros de costos, sino algunos de ellos. Entonces, hay que asignarlo a lo que se benefician los centros de costos con dichos servicios. Por último, vamos a tener el resumen, el consolidado que se quiere tener, ¿no? De los gastos por centro de costos. Por ejemplo, ¿no? Como vimos el estado de gestión, vimos en general bienes, servicios, personal, estimaciones y provisiones, otros bienes y otros gastos por centro de costo. O sea, el resultado final de tener este consolidado es tener pues las cuentas generales del estado de gestión distribuido a todos los centros de costos de la entidad. Entonces se dan cuenta que es para llegar a este cuadro resumen hemos pasado por muchos procedimientos de cálculos, ¿no? Desde cómo se obtiene la información de las áreas operativas que elaboran y proporcionan y trabajan cada una de estas informaciones según su competencia, incluidos los sistemas administrativos, hasta distribuirlo por centro de costos. Entonces, esta es una información que aparentemente es fácil, sencilla, pero cuando uno ya trabaja, no lo va a trabajar pues, para estos centros de costos que están acá. En el ejemplo práctico, si no trabaja, pues una entidad puede tener 50, 60, 70 centros de costos. Tiene que estar distribuido a todo ello. Y esto toma tiempo, ¿no? Y por último, estas bases de datos no son automatizadas, sino se trabaja a través de hojas de cálculo en Excel. Es decir, manualmente. Entonces, ¿cuál es la importancia? Uno de los pasos para elegir o para cualquier sistema de costeo es tener los recursos que están mencionados a través de estas cuentas según el estado de gestión distribuido por centros de costos. Una vez que yo tenga esa información, me va a servir como base para un análisis de la toma de decisiones. Por ejemplo, en este caso práctico, simple, sencillo, pero muy objetivo y muy significativo, ¿qué podemos obtener? Una vez consolidado, asumiendo que hay una unidad ejecutora con solamente estos centros de costos. Vemos que la participación del gasto de bienes es 8.6%, 32% de servicios, personal 57%, las estimaciones y provisiones 1.2%, otros bienes 0.2%. Vemos que a simple vista con este reporte, el gasto más significativo es el gasto de personal y el gasto de planilla. Y esto va a ser así en todas las entidades públicas.
Se dan cuenta que una forma es tener los gastos a nivel de estado de gestión, pero otra cosa es verlo por centro de costo, porque esto me va a permitir a mí ver qué oficinas están gastando más, hacer un análisis de cada oficina, si realmente lo que está gastando cada oficina en función a sus objetivos estratégicos que tiene en la entidad, están cumpliendo sus metas. Se dan cuenta, es un instrumento de gestión esta primera parte, que en otras literaturas lo llaman contabilidad por centro de costos. Entonces, esta información consolidada de tener los gastos distribuidos por centro de costo es base para cualquier sistema de costeo que desee una entidad aplicar. Entonces, veamos cuáles son los beneficios de esto, ¿no? Y por último también, así como tengo por cuenta contable cuál es el gasto más significativo, también puedo tenerlo por centros de costos, ¿no? Es decir, para esta casuística me arroja que el mayor gasto, ¿quién lo realiza? Lo realiza la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, con una participación del 25.9%. Entonces se dan cuenta que esto también sirve un instrumento de gestión para la toma de decisiones. Para concluir, potencial utilidad de la información. Base, esta información ya el consolidado de estos resultados nos sirve ¿para qué? Para elaborar el presupuesto y hacer comparaciones. Es decir, gasto real versus gasto planeado de las entidades. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque hoy en día vemos que la planificación de los presupuestos pues simplemente se hace como un saludo de la bandera, ¿no? O como un piloto automático. Agarran información del año y lo hacen un ajuste para el siguiente año. Pero si nosotros tendríamos una contabilidad por centros de costos, tendríamos esta información cada entidad de manera automática, digamos, en el sector público, esto serviría para hacer nuestros presupuestos y los planeamientos mucho más reales, porque aquí me refleja el gasto real que ha hecho cada entidad. Por lo tanto, los presupuestos que se proyecten sobre esta base serían pues, mucho más consistentes, mucho más reales y no se estarían haciendo significativas modificaciones presupuestarias. Entonces, por lo tanto, sirve como una fuente base de tener esta información todas las entidades públicas. ¿Para qué? Para elaborar sus presupuestos y proyección a futuro. También permiten, otra de las ventajas, hacer un análisis de eficiencia y efectividad de los gastos por centro de costos, como decía un momento, ¿no? De esta manera fiscalizar o controlar si es que realmente los jefes de cada centro de costo, según su área que le compete, están cumpliendo con sus metas y objetivos y están utilizando eficientemente esos recursos para el cumplimiento de esas metas, ¿no? También sirve de ese tipo de análisis. Rastrear y controlar los gastos, ¿no? ¿En qué está pasando? ¿Por qué esta oficina me gasta más? ¿Por qué me gasta menos? ¿Por qué esta oficina tiene más personal y tiene más producción, mientras que la otra no tiene mucha producción y tiene mayor personal, mayor gasto de personal? ¿Qué está pasando acá? Entonces se dan cuenta que al tener la información por centro de costos, nos va a ayudar a hacer una serie de análisis para optimizar los recursos bajo la eficiencia y eficacia que es el objetivo en sí de cada entidad pública, ¿no? Es decir, brindar el servicio público con el menor costo posible, ¿no? Y que esos gastos y estos recursos que se le asignan a cada uno, que son limitados, se gasten de manera eficiente, ¿no? Y con un valor agregado que se plasme en el servicio y sea valorado por el ciudadano. También un instrumento para la toma de decisiones y base para cualquier sistema de costeo que se desee aplicar las entidades. Es decir, me atrevería a decir por la experiencia que tengo y he venido costeándonos, como les comenté, más de 10 años en la entidad pública, es que tener los recursos por centros de costos, independientemente del sistema de costeo que se pretenda aplicar, ya es un avance para la contabilidad de costos en un 50 a 60%. Lo demás ya es detalles de la metodología. Pero como recalco, esta información nos va a brindar la contabilidad de costos. Y esta información en los pilotos que la DGCP ha trabajado todavía están en proceso y se están haciendo a nivel manual en hojas de cálculo en Excel. No es automatizado, pero de tener, porque ahí se tiende la contabilidad de costos, ¿no? Ahorita están empezando la DGCP con un piloto para hacer las directivas, los lineamientos más
mucho más reales con el caso práctico que ellos vienen desarrollando de acuerdo a la entidad piloto, y luego en un futuro automatizar, sistematizar y sea pues una contabilidad de costos en línea, donde esta información que estamos conversando ahora ya sea de manera automática. Pero ya nos damos cuenta que este primer resultado de tener los gastos por centro de costo es una información útil, parte de la contabilidad de costos y del sistema de costeo, pero relevante también y aprovechable para la toma de decisiones. Como le dije, básicamente para el tema de proyección y elaboración de los presupuestos en entidades públicas, lo cual, si tuviéramos esta información, se planificaría o se proyectaría un presupuesto mucho más real de cada entidad, ¿no? Y también hacer un análisis de rastrear y controlar los gastos, ¿no? A nivel de centro de costos. Bien, para culminar algunos puntos a manera de resumen, vamos a mencionar a continuación. Los recursos para fines de la metodología del costeo ADC y por ende para la contabilidad de costos se obtienen del estado de gestión. Esto es punto clave, ¿no? Del piloto se está trabajando con el detalle, con el estado de gestión que incluye el detalle del F2 y el análisis de cuenta. Considerar solo aquellos recursos, cuentas del estado de gestión, que están relacionados con la operatividad de la entidad, ya como os mencioné en su momento, ¿no? Que no todas las cuentas contables del estado de gestión son cuentas que van a ser considerados como costos, no. Sí, entonces, esto en función a qué, viendo la relación que tengan con la operatividad o que sean productos de las transacciones o hechos económicos de cada entidad pública, lo cual van a ser considerados para o como recursos costeables. Solicitar la información a las áreas responsables de los recursos, bienes, servicios, personal, estimaciones y provisiones del ejercicio y otros gastos. Como vemos, la mayor parte están por esto. Son proporcionadas por abastecimiento, ¿no? Bienes, servicios, las estimaciones y provisiones y otros gastos. Mientras que el gasto de personal son entregados por la Oficina de Recursos Humanos. Como les mencioné, esto también es un tema, ¿no? A veces uno lo solicita y no te entrega la información como debe ser. Entonces, lo sugerible es que los que trabajan en esta información distribuirlo por centro de costos es solicitar al área competente que se le instale el módulo CIAF y SIGA de manera informática para que ustedes bajen dicha información, ¿no? Y solamente aquellas informaciones, aquellas diferencias o algunas cosas que no coinciden al momento de conciliar, de repente ya ir a preguntar con el personal clave de estas áreas competentes para ver a qué se debe esta diferencia o por qué no. Claro, previa coordinación con también el equipo contable, ¿no? Para que de esta manera pueda sustentar las diferencias. Una vez obtenida la información, es conciliar la información, ¿no? Del detalle del F2 versus los reportes por las áreas competentes, ¿no? Sí, sustentando dichas diferencias en caso de que existen. En caso que no, ok, no hay ningún problema. Una vez hecho esto, ya procedemos a distribuir los recursos por centro de costo. Aquí también es necesario aclarar, ¿no? A ver, una pregunta que podría hacerse lo siguiente. Oye, en la conciliación hubo una diferencia de tanto, se sustentó todo, pero el tema es que no me sale a qué centro de costo lo puedo asignar, ¿no? Oye, mira, ya, acá hay una reclasificación, ya puedo saber que si ese bien con otro bien, a tal centro de costo no hay problema, lo asigno al centro de costo. Pero en caso que se haga un ajuste, por ejemplo, y no se sabe a qué centro de costo, simplemente se hizo un ajuste, ¿a qué centro de costo lo puedo asignar? Si es pequeño, no significativo, ahí viene un poco el desperdicio, el criterio de los que trabajan en costos, ¿no? Si no es significativo, lo puedo asignar por lo general al abastecimiento, ¿no? Porque centraliza mayor parte de los gastos generales, ¿no? O lo otro es que si son significativos, distribuirlo, pues si es que veo que es una diferencia, por ejemplo, el caso de la planilla, es de CAS y beneficia a todos los centros de costos, y si yo rastreo a qué centro de costos pertenece, entre esos centros de costos lo distribuyo con el peso, por ejemplo, de las remuneraciones, un ejemplo, ¿no? Pero en caso que no lo mapeo, distribuyo a todos los centros de costos. Entonces, esa asignación de esas diferencias va a depender mucho de la experiencia del costista o del que trabaja esta información por centro de costos y cómo lo asigna, ¿no? No es que lo asigno por asignar, no hay una regla, no. Si es que es mínimo, por ejemplo, tengo una diferencia de un ajuste de 4 soles, no puedo cargar abastecimiento, no voy a prorratearlo eso. Pero si es que es de 1 millón o 2 millones, por ejemplo,
ya podría utilizar una base de asignación, ¿no? Y si eso repercute en todos los centros de costos, lo distribuyo a todos los centros de costos. Bueno, una vez ya conciliado toda la información, es distribuir los recursos por centro de costo, ¿no? Asignando de manera directa los recursos de consumo específico, mientras que los recursos de consumo general serán distribuidos mediante inductores a los centros de costos beneficiarios. Por último, consolidar los recursos según el ítem de gasto del estado de gestión por centros de costo. Esto es lo que vimos. De esta manera se refiere al cuadro consolidado, ¿no?, de cada una de las cuentas del estado de gestión, pero distribuido por centro de costo. Y, por último, la información consolidada sirve como base para un instrumento de gestión para la toma de decisiones. Entonces, hasta aquí podemos ver que como un caso práctico, a manera de ejemplo muy significativo, cómo se ha desarrollado a partir de los reportes y los estados financieros pertinentes y los reportes que brindan cada área operativa, se ha ido construyendo este fin, que es detener los gastos por centro de costos. Como recalqué, esto se ha hecho de manera manual, a través de base de datos en Excel. No es una información automatizada, ¿no? Y llegar a este resultado no es fácil, toma tiempo, porque acá hay que coordinar con las áreas operativas, analizar cada uno de la información, por ende, hasta tener una información pues confiable, razonable, y una vez ya conciliado y sustentadas las diferencias, poder ya asignar a cada uno de los centros de costos. Entonces, es una información que no se tiene automatizada, pero al tener ya el estado de gestión por centros de costos, podemos tener un instrumento potencial de gestión para la toma de decisiones, ¿no? Y principalmente para elaborar los presupuestos de todas las entidades públicas, ¿no? Teniendo un presupuesto mucho más real que refleje la operatividad de cada uno de los centros de costos y también permite hacer proyecciones más reales para su comparabilidad. Por lo tanto, este instrumento, como resultado, es válido para que las entidades públicas puedan tomar decisiones. Por último, recalcarles lo siguiente, es que próximamente estaremos a través de mi canal y a través de un tutorial haciendo el siguiente capítulo, que es la distribución de los recursos de los centros de costos que ya hemos mapeado ahora, pero hacia los procesos de cada uno de los centros de costos. ¿Sí? Entonces, no se olviden que estamos desarrollando de manera práctica la metodología de costeo ADC, pero en la entidad pública, ¿no? Y básicamente en los pilotos que ha realizado la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, por lo tanto, agradecerles su participación, si es que les podría ayudar en algo esta metodología. Y ojo, esta metodología es privado, pero se está aplicando al sector público. Es decir, a lo que voy es que también todo esto que se está narrando acá también sirve para aquellos que están trabajando en el sector privado, ¿no? Por lo tanto, agradezco por su audiencia. También pueden hacer algunas preguntas a través de los comentarios o preguntas en el canal, a mi canal, lo cual los voy a responder, ¿no? De repente algunas cosas no he sido muy explícito y alguna duda que tengan, de repente explicando con mayor profundidad a través de los comentarios que me podrían hacer ustedes, ¿no? Y no olvidarse suscribirse a mi canal, ¿no? Que cada semana voy a estar haciendo un tutorial hasta culminar el desarrollo práctico de la metodología de costos. Una vez culminado, ya entraré a la etapa preparatoria con mayor detalle. Por lo tanto, no olviden dar me gusta y compartir este mensaje o este tutorial para que esto se siga pues culturizando y de esta manera pues, ver cómo se viene desarrollando desde mi experiencia la metodología del costeo ADC en las actividades del sector público. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.